Entonces vamos. Bueno, hicimos un montón de integrales. Vamos a hacer ahora unas 3 integrales solo para del apartado de, a ver, ¿dónde están? Del ejercicio 6, porque no hice ninguna. Y allí hay un montón. Entonces vamos a hacer esas 3 integrales que son muy sencillitas y vamos a ver que son rápidas. Entonces nos pide calcular las siguientes integrales. Bueno, yo he elegido esas 3 porque creo que son las 3 primeras, no lo sé, pero porque siempre aparece un montón de ese tipo que parecen muy feas, pero en realidad son muy fáciles. Tú lo que tienes que hacer es manejar la propiedad trigonométrica, las identidades trigonométricas. En el caso del logaritmo, usar la propiedad del logaritmo que son muy fáciles. Entonces vamos a la primera. Aquí tengo la integral de log de 2x por x multiplicado por log de 4x. Bueno, hay una propiedad que, ¿os acordáis? Primero hay que ver que esta función solo está definida en log. Bueno, x no puede ser 0, porque si fuera 0 no puedo, la función no está definida. Tampoco puede ser, bueno, un medio, tampoco puede ser un cuarto, porque el logaritmo de 1 es 0. Pero bueno, dentro del dominio que puedo integrar, hay que ver que 2x y 4x son positivos si solo si x es positivo. Entonces tengo que trabajar en el dominio de lo positivo y tengo que quitar el 1 medio y el 1 cuarto. Pero como estamos haciendo integrales indefinidas, no nos vamos a preocupar mucho con eso. Cuando vas a hacer integrales definidas, hay que preocupar con el dominio, donde aparecen los valores absolutos, esas cosas. Pero una de las propiedades del logaritmo es que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, eso que vamos a usar para hacer esa. Y aquí ya tomo directo, ya hago directamente una sustitución, porque aquí me aparece 1 por x. Y 1 por x es la derivada del logaritmo del valor absoluto de x. Y bueno, si miramos logaritmo de x, de 4x, es lo mismo que el log de 4 más log de x. Y log de 4 es una constante. Entonces, si hago la derivada del log de 4 más log de x, me sale 1 por x. Por eso he tomado ese. Porque en la propiedad del logaritmo es importante acordar que el log de 4, x igual a log de 4 más log de x. Entonces, tomo ese, veo que la derivada respecto a x es 1 por x. Entonces lo que voy a llamar du va a ser 1 por x de x y ya mato ese 1 por x con ese de x. Y aquí el log de 4x se convierte en u. Entonces lo único que tengo que ver es cómo escribir log de 2x en función de algo que tenga que ver con u. Pero bueno, aquí lo tenemos, que u igual a log de 4x, que igual a log de x más log de 4, por la propiedad del logaritmo. Bueno, pero el logaritmo de 4 es lo mismo que el logaritmo de 2 multiplicado por 2. Otra vez, como el log de producto es la suma de los logaritmos, entonces el logaritmo de 4 es lo mismo que el logaritmo de 2 más logaritmo de 2. Entonces aquí tenemos, y el logaritmo de 2x es lo mismo que el logaritmo de 2 más logaritmo de 2. Juntando esas dos cosas nos sale que log de 2x igual a 1 menos log de 2. Y ahora puedo meter eso aquí. Y la integral se convierte en una cosa muy sencilla. U menos log de 2 por u, aquí el de u, que sería el de x por x, u dividido por u, 1, y log de 2 por u, tengo una constante por 1 por u, entonces la integral de 1 por u es el valor absoluto, el logaritmo del valor absoluto, entonces aquí me sale la integral de 1 es u, menos logaritmo de 2 es una constante multiplicada por el logaritmo del valor absoluto de u, más la constante, aquí c. Ahora quiero integrar en x. Espera. Te falta x multiplicando abajo.
No, pero la x multiplicando abajo, como de u de x igual a 1 por x, eso significa que de u es 1 por x de x. Entonces, ese x por abajo junto con el de x se convierte en du. Vale. Entonces aquí estábamos por aquí. Aquí llego aquí y bueno, una vez que llego aquí, como quiero resolver mi integral en x, tengo que volver a sustituir todo que sea u por x. Entonces aquí u, el log de 4x, el valor absoluto de u, log de 4x, ya lo tengo. Si quiero puedo arreglar esa integral, puedo como ajustarla un poco, pero ya con esa solución ya está. Entonces aquí el secreto era jugar con las propiedades del logaritmo. Y lo mismo vamos a ver con la otra. Ese tipo de integrales, esa integral aquí, seno de 3x, coseno de 5x, integrales de ese tipo, vosotros vais a ver, van a aparecer un montón de veces cuando vosotros estéis estudiando la serie de Fourier, esas cosas aparecen. Aparecen un montón de integrales de ese tipo. Hay que ver que las funciones aparecen funciones que se llaman funciones ortogonales, que las integrales en un determinado intervalo son cero. Bueno, vosotros vais a ver eso, pero por eso es importante saber integrar cosas de ese tipo, y es muy fácil. Entonces vamos a esa integral. Lo único que hay que usar aquí son las propiedades del seno y del coseno, del seno de una suma, coseno de una suma, dependiendo del problema. Aquí vamos a usar el seno de la suma y seno de diferencia, de una resta. Entonces, el seno de 3x más 5 es lo mismo aquí en la propiedad del seno. El seno de 3x más coseno de 5x más seno de 5x más coseno de 3x. Y el seno de 3x menos 5x es lo mismo de antes, pero con un menos aquí. Entonces, si sumo las dos expresiones, ese menos con ese más se cancelan y me quedo con 2 seno de 3x coseno de 5x. Y bueno, aquí tengo seno de 8x y aquí tengo seno de menos 2x. Entonces tengo que seno de 8x más seno de menos 2x igual a 2 seno de 3x coseno de 5x, divido por 2 y me quedo con eso. Seno de 3x coseno de 5x igual a seno de 2x. Pues acordé que el seno es una función impar, entonces el menos puedo sacarlo para afuera aquí. Entonces me sale seno de 8x por 2 menos seno de 2x por 2. Y ahora puedo integrar. Estoy integrando eso, es lo mismo que integrar eso. Entonces, esa integral se convierte en esa integral. Y esas integrales son triviales. Aquí, si yo quisiera, si tenéis mucho trabajo, podría hacer una sustitución. Pero no hace falta porque, bueno, si quiero integrar el seno de 8x, yo sé que la integral del seno es el menos coseno. Y si tengo un 8 por ahí, todo lo que tengo que hacer es ajustar la constante. Porque, por ejemplo, si cojo menos coseno de 8x y hago la derivada, me sale seno de 8x multiplicado por 8. Entonces, si divido por 8, los 8 se cancelan. Entonces, todo lo que tengo que hacer es dividir por 8. Y aquí lo mismo. Dividirlo por 2. Y aquí podéis mirar que he cambiado el orden porque, bueno, como la integral de seno es el menos coseno, y la integral de menos seno sale coseno. Entonces, para que se quede más guapo aquí. Entonces, la integral de esa me sale un cuarto de coseno de 2x. Para ver si hacemos la derivada, me sale menos seno de 2x por 2. Entonces el 2 con el 4 se cancela, se convierte en 2. Y si hago esa derivada, me sale el menos seno con ese menos, me sale más seno de 8x multiplicado por 8. A ver. He perdido con esto, no entiendo bien. La transformación, vale. Vamos, vuelvo a hilo. Aquí estoy usando la propiedad del seno y del coseno. Voy a escribir un rato, aquí cambio de pantalla un ratito. Quito eso y vamos aquí.
Tenía una cosa lista aquí, pero bueno, la propiedad que estoy usando es que el seno de A más B igual a seno A coseno B más seno. Y bueno, lo mismo aquí, un rato va a aparecer ahí menos y menos. Es un poquito más para atrás. Es importante. Bueno, esas son las dos propiedades que estoy usando. Y una vez que tengo esas dos, puedo sumar. Puedo sumar las dos ecuaciones. Si hago la suma de las dos ecuaciones, me quedo con seno de A más seno de A menos B igual a 2. Y ahora, ¿qué es lo que he aplicado para hacer la integral? Yo he sustituido A por 8x y B por 2x. Bueno, ahora vuelvo a leer para que veamos. Es lo que hicimos aquí. Utilizamos esa fórmula. Ah, no, he hablado mal. 8 no. 3x sería mi A y 5x la B. Entonces aquí tengo seno de A más B igual a eso, seno de A menos B igual a eso, y he sumado las dos ecuaciones para obtener esa. Pero yo sé por otro lado que seno de 3x más 5x es seno de 8x, por eso me aparece aquí, y seno de 3x menos 5x me sale seno de menos 2x. ¿Bien? Perfecto. Entonces vamos... Bueno, como estaba comentando aquí al final, solo para terminar, que estaba diciendo que, bueno, ese 16 aparece porque tengo un 2 por aquí y tendría que me aparecer dividido por 8 para compensar la regla de la cadena cuando hago la derivada. La derivada de, de coseno es menos seno, con ese menos me sale más, me salía seno de 8x dividido por 8, y entonces tengo que dividir por 8 para cancelar los 8 y me aparece el 2, por eso pongo el 16. Y bueno, esa última aquí que vamos a hacer, la integral de seno de x coseno de por dx, seno de x coseno de x, esa es la más fácil. Porque si miramos seno de x coseno de x, hay una fórmula para el seno de 2x, es 2 veces seno de x coseno de x. Entonces, es una sustitución sencilla. Entonces, dx por seno de x se multiplica por 2 arriba y abajo. 2 seno de x coseno de x es lo mismo que seno de 2x. Y ahora hay una fórmula cerrada para la integral. Déjame ver si yo hice una sustitución aquí solo para la sustitución que yo no hice arriba, que era muy sencilla, yo la hice aquí solo para que, nada más para practicar, porque era muy tonta, una sustitución lineal. Entonces yo puse u igual a 2x, por lo tanto de u de x igual a 2, entonces de u igual a 2 de x, entonces el 2 de x se convierte en du. Y el 2x aquí está mal, aquí hay un x, 2x está mal, aquí tenía que ser solo x. A ver que lo voy a arreglar. Pero bueno, mientras no lo arreglo, que os olvidéis que hay una x aquí, sería seno de 2x. Entonces aquí es el 2 de x se convierte en du y seno de 2x se convierte en seno de u. Y ahora estoy usando la fórmula que está en el libro, la página 327 del libro, pero es una fórmula de esa
ya lista, es una integral inmediata. La integral de u seno de u, el logaritmo del valor absoluto de la tangente de u por 2 más c. Y ahora vuelvo, sustituyo mi u por lo que tiene que ver con x, porque quiero integrar en x. Entonces el logaritmo de la tangente de u por 2 es la tangente de 2x por 2. Entonces 2x dividido por 2 me sale x. Entonces es el logaritmo de la tangente de x más c. Y ya está. Entonces esa integral es lo mismo que eso. Ahora un ratito solo para arreglar eso, que ya lo dejo listo. Bueno, aprovecho que ni era mi intención meter el libro por aquí, pero aquí está. Esa es la página del libro, la 327. Hay dos páginas de una hoja de integrales inmediatas. Entonces yo voy a usar alguna esa clase. Es un buen ejercicio intentar probar la fórmula. Pero... a ver, aquí. Entonces estábamos en ese, aquí ya lo he arreglado. Entonces esa integral es lo mismo que esa, que el logaritmo del valor absoluto de la tangente de x más c. Entonces ahora vamos para las integrales definidas. Será solo para calentar. Como las integrales definidas. Entonces, bueno, ese apartado 8, en realidad, nos pide acota las siguientes integrales usando el teorema de la media integral. Ese ejercicio nada más para practicar el enunciado del teorema. Porque las cuentas que vamos a hacer no hacía ni falta usar el teorema. Podría usar directamente el hecho de que la integral es monótona, la monotonía de la integral. Vamos a ver por qué. ¿Qué quiere decir la monotonía? Que si tengo dos funciones en un intervalo, ese f de x menor o igual a g de x, la integral en ese intervalo, la integral de a b de f de x es menor o igual que la integral de a b de g de x. Esa es la monotonía. Podríamos haberlo aplicado aquí, pero bueno, la idea es practicar el enunciado del teorema. Entonces vamos a ello. Entonces lo que quiero es acotar esas integrales, ver que están acotadas en algún intervalo, que hay valores por arriba y por abajo que son un valor mayor y otro menor que cada una de esas integrales. Entonces, para empezar tengo que encontrar una función. Entonces, aquí estoy integrando de 0 a 1. Entonces voy a definir esa función f de 0 a 1 que tiene esa expresión, 1 más x cuadrado por 1/2, o sea, la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es primero acotar esa función en ese intervalo. Ya sabemos que esa acotada tiene que ser acotada porque es una función continua en un intervalo compacto, un intervalo cerrado. Entonces hay un máximo y un mínimo. Bueno, pues vamos a encontrar el máximo y el mínimo. No es muy difícil manejar esa expresión. Porque para todo x en el intervalo, para todo x mayor o igual que 0 menor o igual que 1, tenemos que x cuadrado es mayor o igual que 0 menor o igual que 1.
Entonces, lo que implica que aquí está mal, aquí debería haber un 1. Entonces, lo que estoy sumando 1 a todos los miembros de la igualdad, aquí debería de ser 1. Entonces, 1 más x cuadrado es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Aquí tengo que meter un 1. Ahora, si quito la raíz cuadrada es creciente, es una función creciente, entonces preserva el orden. Entonces, la raíz cuadrada de 1 es 1, que es menor o igual que la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, menor o igual que raíz de 2. Pero esa raíz cuadrada de 1 más x cuadrado es la expresión de f. Entonces, f de x es mayor o igual que 1 y menor o igual que raíz de 2 para todo x en 0, 1. Ahí ya tenemos acotada la función. Aquí voy a cambiar pronto eso que está por ahí. Y bueno, una vez que tenemos que la función es acotada, como os estaba comentando, yo podía ya usar la monotonía de la integral. Usar el hecho de que si hago la integral aquí de 0 a 1, me sale la integral de 0 a 1 de cada una de las expresiones, se mantiene el orden, y la integral de una constante es lo mismo que el comprimento del intervalo. El comprimento del intervalo es 1, o sea, es 1 menos 0, que es 1, por la integral. Pensaba que alguien había preguntado. Entonces yo podría integrar aquí, ya tenía una acotación para la función, pero queremos usar el teorema, nada más para practicar el enunciado. Entonces, vamos a ver, como la función es continua, no hace falta que sea continua para usar el teorema, pero la función es continua, entonces tenemos una cosa más fuerte en el teorema. El teorema de la media integral nos dice que existe una constante c en el intervalo 0, 1, tal que esa integral es lo mismo que el comprimento del intervalo, o sea, 1 menos 0 multiplicado por f de c, pero 1 menos 0 es 1, entonces igual a f de c. Entonces, ¿hay algún valor en el dominio de la función tal que f de c es lo mismo que la integral? Y ahora vamos a lo que sabemos. Sabemos que f de x, para todo x en 0, 1, es mayor o igual que 1 y menor o igual que raíz de 2. Por lo tanto, ese f de c, que es el valor de esa integral, está entre 1 y raíz de 2, y ya está. Como f de c está entre 1 y raíz de 2, sigue que la integral tiene que estar entre 1 y raíz de 2. Es una aplicación inmediata del. Bien. Ese era fácil, ¿no? Era. ¿Ninguna pregunta? Bueno, ¿por qué más o menos? Dime. Vale. Bueno, vamos a hacer un otro. El próximo es igualito. Entonces, ya vas a ver un otro distinto, otra función, pero la idea es la misma. Todo lo escribí como casi igual. Lo he cambiado los números y la función, pero es lo mismo. Entonces, la otra que vamos a hacer es tomar la función ahora con esa expresión y otro dominio, menos 1, 1, pero las cuentas todo es lo mismo. Entonces, sea f de menos 1, 1 en R con esa expresión. Y ahora, bueno, para todo x en ese intervalo, otra vez tenemos que, ahora sí, que x cuadrado es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Porque estamos en el intervalo menos 1, 1, simétrico. Y x cuadrado es siempre mayor o igual que 0. Pero como el valor absoluto de x es menor o igual que 1, entonces x cuadrado es siempre mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, bueno, eso se multiplico por menos 1, revierto, hago las señales de menor o igual se reverten. Entonces, x cuadrado multiplico por menos, si es menor o igual que 1, entonces menos
1 es menor o igual que menos x cuadrado. Y si x cuadrado es menor o igual que 0, menos x cuadrado es menor o igual que 0. ¿Vale? Y como la exponencial es una función creciente, la exponencial preserva ese orden. Entonces, la exponencial de elevado a menos 1 es menor o igual que e elevado a menos x cuadrado, que es menor o igual que e elevado a 0. Pero la exponencial de 0 es 1. Entonces tengo esa desigualdad siempre verdadera para todo x en el intervalo menos 1, 1. Entonces aquí ya tengo acotada la función, porque la expresión e elevado a menos x cuadrado es esa, es la expresión de f. Entonces f está en ese intervalo para todo x de menos 1 a 1. Y ahora lo mismo de antes. Como la función es continua, el teorema de la media integral nos dice que, bueno, existe un c en el intervalo, aquí tiene que ser menos 1, 1. Lo cambio aquí ahora. Bla, 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 bla. Existe un c en menos 1, 1. Existe un c menos 1, 1 tal que esa integral es igual al complemento del intervalo. Ahora, 1 menos 1 es 2. El tamaño del intervalo es 2. Multiplicado por f de c. O sea, es lo mismo que 2f de c. Y ahora vamos a usar lo que tenemos de la función. Bueno, espera, que aquí. Presentación, ahora sí. Como f de c, para todos los valores f de x en el intervalo menos 1, 1 están acotados entre la exponencial de menos 1 y 1, en particular eso vale para c. Entonces, como f de c está en ese valor, tenemos que la integral es 2f de c es mayor o igual que 2 e elevado a menos 1 menor o igual que 2. Y por lo tanto, la integral que queríamos que vale 2f de c está entre esos valores. Es lo mismo de antes, el mismo guión, solo vemos cambiando el intervalo y la función, pero las cuentas son esencialmente las mismas y las frases aquí son lo mismo. Entonces, si estudias esas dos, hace las otras. ¿Bien? Vamos enfrente entonces. A ver, yo quiero dejar el ejercicio 9, lo quiero dejar para el final, porque el 9 es un ejercicio muy bonito y, bueno, quiero dejarlo para el final. Entonces vamos al 13. El 13, una aplicación inmediata van a ser aplicaciones inmediatas de la regla de la cadena junto con el teorema fundamental del cálculo. Entonces, antes de empezar, vosotros os acordáis del teorema, habéis visto el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Vale, entonces, bueno, sabéis que el teorema fundamental del cálculo esencialmente nos dice que, bueno, si hago la derivada de una integral, yo vuelvo a la función. Lo que quiere decir eso es que, bueno, que de alguna forma que integrales y derivadas son operaciones una la inversa de la otra en el mundo de las funciones en un determinado conjunto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, aquí nos pide, determina la derivada de f en los siguientes casos. Yo he elegido dos, no son feas ni bonitas, pero yo he elegido dos. Y vosotros podéis mirar que esa función que está por aquí aparece, no es la primera vez que aparece, ha aparecido ahora en el ejercicio 8, la exponencial de menos t cuadrado, antes teníamos la exponencial de menos x cuadrado. Esa función es especial porque esa función es continua, es obviamente continua, pero esa función no tiene una primitiva que se llama elemental. No se conoce una primitiva que se pueda calcular de ella. No es como la integral de x igual a x cuadrado por 2. No hay una fórmula cerrada para la primitiva de esa función.
en términos de seno, de coseno, de polinomio, de exponenciales, de cosas que conocemos. Entonces, no sé, ¿cómo no se sabe calcular? Siempre se mete esa función en los ejemplos para que tenga que, uno no se pueda apoyar en la fórmula de Barrow, esas cosas. Tiene que saber usar las herramientas para resolver, porque no es fácil integrarla. Porque, por ejemplo, si aquí fuera al revés de elevado a menos t cuadrado, fuera, por ejemplo, x cuadrado, yo podría resolver la integral, calculaba la integral, por ejemplo, si fuera t cuadrado, yo calcularía la integral, sería, bueno, t al cubo por 3, utilizaría la regla de Barrow y metería esas dos cosas, haría la diferencia, encontraría una expresión para f y después haría la derivada. Al final lo que encontré era esa función que estaba aquí, pero se puede hacer. Bueno, supongamos que yo no supiera el teorema fundamental del cálculo. Si fuera una función fácil de integrar allí, yo podría hacerlo y ya estaba. Por eso se suelen meter esas funciones complicadas, para que yo no pueda integrar y tengo que saber aplicar el teorema. Entonces vamos al teorema, al ejercicio. Bueno, lo que voy a hacer aquí es, mira que aquí tengo una composición de funciones. Aquí tengo una función que es la integral de 1 a x de elevado a menos t cuadrado de t, y aquí tengo esa función, lo que estoy metiendo en lugar de x, el logaritmo de 1 más x cuadrado. Entonces vamos a utilizar la regla de la cadena y componer dos funciones. Entonces sean esas dos funciones g y h de r en r, definida por g de x igual a la integral de 1 a x de elevado a menos t cuadrado de t. Entonces es una función en x. Y la h de x igual al logaritmo de 1 más x cuadrado. Y ahora si miramos esa función f en la composición de esas dos. O sea, f es g de h de x. Porque estoy metiendo eso aquí arriba. Y bueno, el teorema fundamental del cálculo nos dice que la g es derivable, que esa función es derivable, y que si calculo su derivada, o sea, g' de x igual a e elevado a menos x cuadrado, para todo x. O sea, derivar esa función es lo mismo que coger lo que está aquí dentro y meter x en lugar de t. Y bueno, sabemos también de la regla de la cadena y todo lo que sabíamos de derivada, que la derivada de esa función, logaritmo de 1 más x cuadrado, bueno, es 1 por 1 más x cuadrado, la derivada de lo que está aquí dentro, que es 2x. Y ahora miramos lo que os he comentado. Bueno, que f de x es la composición de las dos. Por lo tanto, sigue de la regla de la cadena que la derivada de f es la derivada de g en h de x multiplicado por la derivada de h. Y ahora sustituyo las cosas. ¿Quién es la derivada de g? La derivada de g es esa función, e elevado a menos x cuadrado, aplicado en h de x. O sea, e elevado a menos, aquí tengo h de x, logaritmo de 1 más x cuadrado cuadrado, multiplicado por la derivada de h, que es esa expresión aquí. Entonces multiplico aquí y aquí solo he simplificado un poco. Y ya está. ¿Cómo lo veis? Fácil, ¿no? Aquí, bueno, que esté bien. Alguno había que estar bien, ¿no? Bueno, vamos al siguiente, vamos a ver que es lo mismo. Lo único lo difícil es encontrar las funciones que estamos componiendo. Y mira, ese segundo es interesante porque cuando vosotros vais a estudiar las cosas de las integrales dobles, las integrales múltiples, en particular las dobles y las triples, que es lo que se estudia más en análisis en varias variables, vais a ver que hay un teorema que se llama teorema de Fubini, que te dice cuando puedo hacer integrales, hacer un cambio de integrales, si tengo integrales iteradas, puedo hacer cambio. Entonces, a veces aparece cosas de ese tipo, una integral de una integral.
Y por eso es, bueno, el teorema fundamental del cálculo a veces ayuda en algunas de esas cuentas. Como vamos a ver ahora cómo hacer esa. Entonces, vamos a ello. Vamos a ver que es lo mismo de antes. Mira, yo tengo esas integrales. Aquí yo tengo esas funciones en x. El x está por aquí. Aquí no tengo nada que ver con x. Entonces, f de x es la integral de 2x al cubo de esa expresión respecto a y. ¿Y dónde aparece y? Aparece y por aquí. Bueno, entonces vamos a ver quién es eso que está aquí es la función que tenía que jugaba papel aquí antes. Aquí antes tenía una expresión con t y aquí de t. Aquí tengo una expresión que tiene que ver con y, todo eso, toda esa expresión tiene que ver con y porque hay un y por aquí. Esto integral de y, y aquí ese x es lo que me va a decir que es una función de x. Porque si miráis eso que está aquí, si aquí fuera un número, si aquí no tuviera nada que ver con x, sería solo, eso todo sería un número. Porque la integral de 1 a, no sé, 2 de la exponencial de menos t cuadrado de t es un número. Entonces, lo mismo pasaría por aquí. Estoy integrando una función aquí en y. Si yo hiciera las cuentas, a ver si no estoy hablando tontería. Sí, aquí estoy integrando en t. Si yo hiciera las cuentas aquí, eso me daría una integral. Supongamos que yo supiera integrar eso, que yo no tengo idea de cómo empezar. Si yo hiciera esa integral, aquí me daría una función, cuando yo lo integrara y todo, me daría una cosa en t, la integral sería, no sé, pero una g de t, y utilizaría la regla de Barrow y me salía g de y menos g de 8. Y ahora yo iba a integrar esa cosa que tiene que ver con y, y después iba a meter x al cubo y 2. Si aquí fuera un número, eso todo sería un número. Pero como tengo ese x, es una función de x. Entonces vamos a ver que puedo escribir ese mismo problema como lo mismo de antes, como una composición de funciones y que podemos derivar. Entonces vamos. Entonces lo que voy a coger sea w y yo he llamado w porque ya no tenía más letras, porque yo ya tenía una f, ya he cogido una g y una h, entonces pensé, bueno, voy a meter w. Entonces sea w de r en r definida de esa forma. O sea, la integral de 8 a x de a ver si no lo he cagado aquí. Vale, está bien, está bien. La integral de 8 a x de t por 1 más t cuadrado más seno de t cuadrado. Y ahora voy a definir otras dos funciones. Voy a definir una g y una h. La g va a ser la integral de 2 a x de w de i de i. Bueno, ¿por qué he cambiado aquí? Aquí tenía x, aquí de y, porque todas mis funciones en general estamos acostumbrados en análisis a meter la misma variable en todo, x. Pero como aquí quiero que aparezca una x, no puedo integrar en la misma variable aquí x, porque se confunden las cosas. Y lo que tenemos aquí es una variable que se llama muda, una variable que no. Si yo pusiera kappa o pusiera alfa aquí, alfa, w de alfa, da lo mismo, significaría lo mismo. Lo único que no puedo meter aquí es x, porque ya tengo un x aquí como una variable, entonces no puedo meterlo aquí, hay que ser otra. Entonces puse y aquí. Entonces g de x en la integral de 2 a x, w de i de i. Y w es esa función aquí. O sea, g de x es la integral de 2 a x, de la integral de 8 a y, de t y todo eso, de y. Y aquí ya tengo casi la cara del problema. Lo único que me falta es que en el problema aquí había un x al cubo y aquí tengo x. Pero bueno, defino h de x como x al cubo. Y ahora vamos otra vez a la regla de la cadena. Porque si miramos esa integral aquí, es la composición de g con h. Bueno,
Paramos por aquí y vemos. Bien, hasta aquí es bien. Bien, no bien. Nada bien. Vale, entonces vamos, volvamos. El problema que queremos calcular la derivada de esa función. Aquí sí hay un i, aquí estoy integrando en i, y aquí tengo x o q. Yo voy a construir funciones y voy a escribir las cosas como composiciones. Entonces, primero yo empiezo con esa. Yo he definido a esa función el llamado w, porque esa función que estoy, esa función, la integral de 8 a i, eso de i, si yo pusiera beta, pusiera gamma, me da igual lo que pusiera aquí, si sustituyera ese i por gamma y pusiera, lo único que tenía que hacer para que las cosas fueran la misma, que esa expresión fuera lo mismo, sería meter gamma aquí y gamma aquí. Mientras ese símbolo que está aquí y ese símbolo que está aquí sean iguales, son la misma integral. Entonces, si pusiera x aquí y x por aquí, o pusiera alfa, sería lo mismo. Entonces, estoy definiendo w de x como esa integral. Y ahora, bueno, voy a definir una otra función que tiene que ver con esa, para que me aparezca alguna cosa parecida a esa. Entonces, la g de x es la integral de 2 a x, para que sea una función de x, por eso he metido x, de w de i. Y como estaba comentando, ¿por qué me puse de w de i aquí? Porque aquí ya tengo un x, lo único que no puede meter aquí es x. Podría meter cualquier otra variable, menos x, para que las cosas no se confundan. Entonces, por definición, g de x es esa integral. Pero bueno, ¿quién es w de i? W de i es eso que está aquí. Entonces, por definición, g de x es todo eso. Y h de x es lo que me faltaba porque aquí aparecía un x al cubo aquí en el enunciado. Entonces, h de x es el x al cubo. Si miramos, si el teorema fundamental del cálculo me dice que la función g que he definido aquí es derivable, y la derivada de esa función es lo que está aquí dentro aplicada en x. O sea, la derivada es w aplicada en el punto x. O sea, w de x, que es lo mismo que la integral de 8 a x de t y todo eso. O sea, la derivada, el teorema fundamental del cálculo me dice que cuando hago la derivada lo que tiene que aparecer es lo que está aquí dentro. O sea, lo que está aquí dentro es w, por eso me aparece eso. Y bueno, la fácil es que la derivada de h es 3x cuadrado. Y ahora voy a juntar todas esas informaciones. ¿Por qué? Porque la función que quiero derivar es esa. Es una composición de la g, que es esa, con h. Porque si meto h aquí dentro, lo que aparece aquí es x al cubo. Y aquí x al cubo. Y me aparece justo la f. Entonces, f de x es g composición compuesta con h. Y ahora la regla de la cadena. La derivada de f es la derivada de g en el punto h de x multiplicado por h de x. Pero la derivada de g es w de x, que es eso que está aquí, aplicada en h de x. Por eso me aparece el x al cubo aquí. Y la derivada de h de x es 3x cuadrado. Entonces lo meto aquí. Y si quiero, bueno, como esa integral está en t, esta integral en t, 3x con respecto a t es una constante. Entonces puedo meter eso para dentro de la integral y escribirlo así.
Preguntas. Dime, Marina, ¿cómo lo ves? ¿Y tú, Álvaro, cómo lo ves? Bueno, ¿por qué evalúo al revés? Porque, por eso que te estoy comentando. Yo podría meter, si yo quisiera, podría haber puesto aquí Z, podría haber puesto otra cosa. Pero como estamos trabajando con funciones reales y nuestra variable es siempre X, y yo quiero que aparezca, al final yo quería poder meter Y por aquí. Yo quería poder que apareciera ahí como variable. Yo tengo que trabajar con alguna cosa. Yo podía haber puesto, por ejemplo, W de Z y aquí Z. Pero cuando yo fuera a definir mi función, mi g de x, yo iba a integrar la función y aquí sería, por ejemplo, podría haber puesto W de Z. Lo único que no podría haber puesto aquí era x, porque yo quiero que mi x aparezca aquí. Entonces no puede aparecer aquí otra vez. Pero eso es una variable, como decimos, muda, una variable que no cambia nada. Si aquí fuera alfa y beta, fuera alfa y alfa, da igual, el símbolo significa la misma cosa. Pero como necesito meter una X aquí arriba, no puedo mantener X aquí. Pero como defino esa función, yo podría haberla definido con I, podría haberla puesto WI, la integral de 8 a I, con eso, que al final, cuando pusiera G de X, aquí iba a poner 2 a X y aquí W de I iba a convertirse en eso. Ese símbolo tampoco, el X que está aquí tampoco, mientras sea igual lo que está aquí, da igual. Por ejemplo, si escribo f de y igual a y cuadrado, o f de x igual a x cuadrado, te estoy describiendo la misma función, o f de z igual a z cuadrado, te estoy describiendo la misma función. Entonces, si yo quisiera, yo podría haber escrito aquí w de y, integral de 8 a y. Lo puse x porque es común poner todas las funciones que están trabajando en la misma variable. Como estamos en la recta, la variable x y todas las variables en x, o en t, pero todas tendrían que estar en t. Si estuviera, por ejemplo, en dos variables, pongo en general, escribimos las funciones en función de x y y, por ejemplo. Como hice aquí antes, todas las funciones están en función de x, g de x, h de x, y aquí lo mismo, w de x, g de x, h de x. Pero cuando vas a jugar con ellas, puedes meter las letras que quieras, mientras, bueno, sea coherente. Si meto x aquí, no puedo meter x aquí después. Ese ejemplo es interesante, hay que sentar y leerlo un poco y hacerlo despacio, no es un ejemplo fácil, que uno se ve y fala, sí, habla, es muy fácil. Hay que jugar y ver que hacerlo por partes y ver cada piecita que se va jugando allí. Es un ejemplo interesante, por eso yo lo hice. Y bueno, a ver que yo me acuerdo que tenía el 9, a ver si tengo más, sí, y aquí ya está de ese. Bueno, vamos al 9. El 9 tiene dos apartados. Un apartado es muy trivial y el otro apartado nos va a costar la vida. Y bueno, os comento, antes de empezar. Si miramos al apartado 9, el apartado C es muy facilito, no tiene problemas de dominio ni nada. El apartado I sí tiene un problema, porque estamos integrando el intervalo menos 1, 1, y la función no está definida en cero. La expresión que está ahí no está definida en cero. Entonces, bueno, María me ha dicho que ha puesto ese ejercicio por ahí, que estaba por ahí, justo para hacer como una introducción a integrales impropias, que vosotros vais a ver en el próximo tema. Pero vamos a ver que en realidad esa integral no es exactamente una integral impropia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer al final es decir que al revés de que estoy pidiendo a vosotros que integréis esa función que está ahí y que no está definida en cero,
lo que se pide, bueno, no estoy, es como pensar que no estoy integrando a esa función, estoy integrando a esa función y una otra función que en cero va a valer una otra cosa que tenemos que definir. Y vamos a ver que podemos hacer las cuentas y ver qué función es esa. Una función que tiene esa expresión en todos los valores que no es cero y que en cero voy a definirla. Vamos a ver que va a dar bastante trabajo. Por eso lo voy a dejar por último. Y vamos a hacer la C, que es muy facilita. Entonces, bueno, calcula las siguientes integrales definidas. Entonces, la integral C. Si miramos aquí, tengo una expresión un poco rara, pero vamos a hacer un otro truco de ese de seno y coseno, que va a hacer con que las cosas no se conviertan en cosas muy fáciles. Bueno, si miramos la expresión 1 más coseno, uno puede pensar en multiplicar por conjugados, y puede intentar y las cosas no se van a arreglar así. El truco aquí es utilizar aquí las expresiones. Bueno, voy a cambiar un poco de pantalla aquí. Y vamos a escribir un poco. A ver, no es aquí. Vamos a ese draft aquí. Bueno, el truco va a ser utilizar aquí las expresiones del coseno y del seno. Yes. Sabemos que el seno cuadrado seno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Y otra cosa que sabemos, por ejemplo, es que coseno cuadrado de x menos seno al cuadrado de x igual a coseno de 2x. Son cosas que sabemos. A veces son expresiones que sabemos, cosas que es útil utilizar. Cosas que suelen ser muy útiles para resolver integrales. Y bueno, si miramos a esa expresión que está por aquí, coseno de x cuadrado igual menos seno de x cuadrado igual a coseno de 2x. Yo puedo, si sustituyo x, si al revés de x fuera x por 2, si yo sustituyese x por 2, aquí me sale que coseno de x aquí, el código de la fracción, pues. Entonces yo puedo escribir las cosas así. Todo lo que hice es sustituir x por 2. Entonces me sale que coseno cuadrado de x por 2 menos seno cuadrado de x por 2 igual a coseno de 2x, de 2 veces x por 2, que es x. Y aquí arriba puedo hacer lo mismo, porque lo que me aparece en la expresión seno de x cuadrado más coseno de x cuadrado igual a 1, da igual lo que yo meta. Seno cuadrado de una manzana más coseno cuadrado de la manzana igual a 1. Entonces, esas dos cosas son siempre verdad. ¿Vale? El truco estará ahí. Por eso es importante que veáis bien esa expresión trigonométrica. ¿Sí o no? Vale, entonces, bueno, el paso fundamental aquí es que puedo sumar esas dos expresiones. Si las sumo, los senos se van a cancelar.
seno cuadrado con el menos seno cuadrado, ese con ese desaparecen, y me sale esa expresión. Tengo que, ese 2 lo tengo que poner aquí, eso tengo que hacer. Yes. Entonces aquí me sale 2. Y tengo esa expresión, que el 2 coseno cuadrado de x por 2 igual a 1 más coseno de x. Y es eso que vamos a usar para integrar. Entonces voy a sustituir lo que tenía allí, 1 más coseno de x por 2 coseno cuadrado de x por 2. Entonces volvamos a la integral. Entonces ese 1 más coseno de x se va a convertir en 2 coseno cuadrado de x por 2. Entonces, bueno, antes de todo, ver que aquí, si no tuviera ese 1, no tendría por qué hacer nada, porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces yo si no tuviera ese 1 por aquí, integrar seno de x por 1 más coseno de x, la sustitución trivial es hacer u igual a 1 más coseno de x, porque la derivada sería un seno multiplicado por alguna cosa con un menos, y sería fácil integrar. El problema es integrar esa expresión, 1 por 1 más coseno de x. Entonces vamos a romper la integral en dos cosas, y ese es fácil de integrar, porque la derivada del coseno es seno, entonces seno de x es fácil hacer una sustitución aquí, y esa es la que sale complicada. Entonces, bueno, ese es trivial, porque hago u de x igual a 1 más coseno de x, entonces de u de x igual a menos seno de x, entonces menos de u es seno de x, y bueno, vamos a convertir ya, al revés de hacerlo y después tener que cambiar, vamos a convertir ya los extremos de integración. Entonces u de 0 vale 2, porque coseno de 0 es 1, y u de pi por 2 vale 1, porque coseno de pi por 2 es 0. Y entonces la integral se convierte en eso, la integral de 0 a pi por 2 de seno de x, 1 más coseno de x, a la integral de 2 a 1, porque tengo que meterlo por aquí, 2 a 1 de menos u, 1 por u de u. Y ahora, bueno, os acordé que puedo cambiar, si tengo un menos aquí, puedo cambiar el orden de integración. Entonces, con ese menos, aquí estaba de 2 a 1, es lo mismo que de integral de 1 a 2, de 1 por u de u. Ese es el logaritmo, la integral de 1 por u es el logaritmo del valor absoluto de u. Y aquí la regla de Barrow. Entonces, es el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 1, pero el logaritmo de 2 desde 1 es 0. Entonces me sale el logaritmo de 2. Esa era una sustitución trivial. La parte interesante es esa que está aquí. Entonces, bueno, antes de todo, bien la primera parte, la primera integral. Vale, entonces vamos a la segunda, que es la parte que hay que usar un poquito más de herramientas, que es la sustitución que tenemos aquí. Pero una vez que meto que sustituyo por aquí por 2 coseno cuadrado de x por 2, ya está también. Entonces, la integral de 0 a pi por 2 de 1 más coseno de x es la integral, bueno, yo hice los pasos aquí, no sé, no me acordaba que los había hecho. Bueno, la integral de 0 a pi por 2 de 1 por 1 más coseno de 2x por 2. Y eso es lo mismo que 1 más coseno cuadrado de x por 2 menos seno cuadrado de x por 2, porque coseno de dos veces una cosa es coseno cuadrado de las cosas menos seno cuadrado de la misma cosa. Ahora, bueno, 1 menos seno cuadrado de x por 2 es coseno cuadrado de x por 2. Entonces me sale coseno cuadrado de x por 2. Es lo que teníamos visto antes escrito de otra forma. Entonces me sale 2 coseno cuadrado de x por 2. Y es eso. Y ahora, bueno, aquí estoy integrando la secante al cuadrado. Tengo un 2 aquí, pero y tengo x por 2. Voy a hacer una sustitución tonta. No hacía falta hacer sustituciones, pero nada más para trabajar también la sustitución, que es una herramienta tan importante. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es llamar ahora v, porque ya hice u aquí arriba, por eso voy a llamar v, x por 2.
Entonces, si llamo v de x igual a x por 2, tenemos que dv de x igual a 1 medio. Por lo tanto, dv es de x por 2. Entonces, ese de x con ese 2 por abajo ya se convierte en dv. Y también, bueno, estoy integrando de 0 a pi por 2. Ahora, v de 0 vale 0 y v de pi por 2 es pi por 2 por 2, que es pi por 4. Entonces, esa integral se convierte en la integral de 0 a pi por 4 de 1 coseno cuadrado de v. La integral de la secante al cuadrado, o sea, de 1 por coseno cuadrado de v, es la tangente de v de 0 a pi por 4. Y ahora, bueno, es muy fácil, la tangente de pi por 4 vale 1 y la tangente de 0 vale 0. Entonces aquí me sale 1 y al final esa integral es el logaritmo de 2 menos, ¿os acordáis que aquí hay un menos? Logaritmo de 2 menos 1. Y ya está. Bien. ¿Podemos ir a la otra? Vale, ahora vamos a monstruo, que es la otra. Entonces nos acordemos de qué queremos. Queremos integrar esa función aquí. Pero esa función tiene un problema porque el 0 está en ese intervalo menos 1, 1. Esa función no está definida en 0. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a definir al final lo que pide ese problema es integrar una función que tiene esa expresión para valores distintos de 0 y en 0 vale a una otra cosa que vamos a ver qué tiene que ser. Y vamos a ver que esa función que cuando la sustituye por 0, su valor en 0 por alguna otra cosa que vamos a ver que es continua, por lo tanto es integrable. Y bueno, vamos a encontrar una primitiva de esa función y usar la regla de Barrow e integrar. Entonces vamos que va a costar un poco. Entonces aquí empezamos el apartado I. Entonces primero observamos que esa expresión no está definida en 0. Entonces no puedo integrar directamente porque la función no está definida en el intervalo. Y ahora vamos a ver qué pasa con, como queremos construir una función que es continua en 0, tenemos que ver cuáles son nuestras posibilidades. Tenemos que ver los límites cuando x tiende a 0 por la izquierda, por la derecha, y ver quién tenemos que meter para tener una función continua. Entonces, bueno, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y no estoy viendo la función ahora, solo estoy analizando esa expresión aquí, porque aquí tengo x multiplicado por eso al cuadrado. Entonces voy a analizar solo la expresión que está elevado al cuadrado. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de x por elevado a menos 1 por x más 1 por x, lo puedo escribir así. Y si miramos cuando x tiende a 0 por la izquierda, eso tiende a menos infinito, eso tiende a 0 porque eso tiende a menos infinito, y eso que está aquí tiende a más infinito. Entonces aquí estoy en un límite del tipo más infinito por menos infinito. Entonces voy a meter L'Hopital a ver si me sirve. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, estoy derivando eso, la derivada de esa expresión me sale e elevado a menos 1 por x cuadrado y aquí 1 por x cuadrado, por la regla de la cadena. Y aquí me sale con un menos, porque aquí antes tenía un menos, los menos se cancelaban y aquí no. Entonces me sale eso. Y la derivada de esa me sale menos 1 por x cuadrado. Entonces se van a cancelar ese 1 por x cuadrado con ese 1 con ese menos. Entonces aquí me sale al final el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a 1 por x menos e elevado a menos 1 por x. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, ese valor va a menos, eso que está aquí va a menos infinito, o sea, la exponencial de menos infinito es 0, y eso que está aquí va a más infinito, con ese menos va a menos infinito. Entonces, bueno, aquí ya tuvimos bastante trabajo. Entonces, esa parte bien. Estamos revisando un poco de límite. ¿Bien? Vale, entonces vamos a ver a la otra parte, el límite a la derecha. Ahora el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es casi lo mismo de antes. Entonces lo reescribo así,
pero aquí ahora eso aquí va a más infinito, esa parte va a 0, aquí va más infinito, me sale más infinito por más infinito, meto el octal otra vez, las mismas cosas se cancelan, pero ahora tengo al revés otra cosa, porque cuando x tiende a 0, aquí me sale, eso va a menos infinito, por lo tanto eso va a 0, y eso va a más infinito, por eso más infinito. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esa expresión aquí abajo, si la expresión al cuadrado, si ahora se la elevo al cuadrado, el límite cuando x va a 0 por la izquierda o por la derecha, los dos van a más infinito. Y esa es la parte importante, porque si ese cuadrado va a más infinito, 1 por más infinito es 0. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión es 0. Y aquí yo hice las cuentas todas, pero... O sea, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 por eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a la izquierda de esa expresión al cuadrado, que es 0, porque eso va a más infinito. Aquí va a menos infinito, pero al cuadrado va a más infinito. Y aquí lo mismo, eso va a más infinito, entonces al cuadrado va a más infinito, va a 0, por lo tanto, el límite de esa expresión cuando x tiende a 0 es 0. Entonces lo que voy a hacer es definir la función que quiero integrar ahora es la función que tiene esa expresión cuando x es distinto de 0 y en 0 vale 0. Y bueno, por esas cuentas tenemos, es una función continua. Funciones continuas, toda función continua tiene primitivas integrales. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una primitiva de esa función para que podamos aplicar la regla de Barrow. Entonces vamos, más trabajo. Entonces tengo eso. Ahora voy a construir esa función. Voy a tomar esa función f, dada por esa expresión si x es distinto de 0, está en el intervalo menos 1, 1 distinto de 0, y 0 si x es 0. Esa función es continua en el intervalo menos 1, 1. ¿Eso qué significa ese símbolo? C de menos 1 en el intervalo menos 1, 1. Por lo tanto, tiene una primitiva. Entonces vamos a buscar la primitiva. Bueno, ahora en la parte que vamos a usar las técnicas de integración. Y vamos a ver que es un poco también complicado integrar esa expresión. Imaginemos que yo estuviera integrando esa expresión en un intervalo que no tuviera 0, que fuera, por ejemplo, el intervalo 3,20, y yo no tenía que preocuparme con eso. Entonces, la parte fácil sería encontrar una primitiva de esa expresión, utilizando nuestras herramientas de integral, y aplicaría directamente la regla de Barrow. Nuestro problema aquí reside que en el intervalo donde estamos integrando tiene 0, entonces no puedo hacerlo inmediatamente, así, fácil inmediato. Pero si yo estuviera integrando en un intervalo que no contuviera 0, no tenía problema ninguno. Encontraría una primitiva de esa expresión y ya estaba. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la integral indefinida de esa expresión, sin preocuparme con dominio. Y vamos a encontrar una primitiva de esa y después construimos una primitiva de nuestra función f, que es esa aquí. Entonces, bueno, ahora vamos a la otra parte. Entonces, bien hasta aquí. Vale, entonces vamos a ir más fondo. Entonces, bueno, ahora vamos a calcular la integral indefinida. Entonces, observamos ahora que si estoy en la recta quitando 0, puedo calcular esa integral indefinida y vamos a ver cómo calcular. Ahora es manejar expresiones con integrales, manejar la función. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo puedo empezar a pensar en integrar eso? Bueno, voy a simplificar un poco las cosas. Aquí tengo e elevado a menos 1 por x, aquí tengo e elevado a 1 por x. Si yo quiero, le puedo poner eso en lo mismo. Bueno, e elevado a menos 1 por x es 1 dividido por e elevado a 1 por x. Yo podría ponerle el mismo denominador, me iba a parecer al final una cosa, lo mismo que eso, pero es más fácil multiplicar arriba y abajo por lo mismo, porque es e elevado a 1 por x nunca es 0, entonces yo puedo multiplicar. Multiplico por eso cuadrado, porque si multiplico por eso cuadrado, ese 1 por x entra por aquí. Entonces, si lo multiplico, aquí me aparece e elevado a 1 por x cuadrado, y eso multiplicado, ese e elevado a 1 por x entra por ese producto, y aquí me sale 1, y aquí e elevado a 1 por x al cuadrado. Bueno,
Hasta aquí no hice nada. Esa expresión es igualita a esa. Ahora vamos a ver, vamos a hacer una sustitución, a ver si podemos integrar. Mirad que, observad que aquí tengo e elevado a 1 por x, y aquí tengo 1 por x cuadrado, y que la derivada de 1 por x es menos 1 por x cuadrado. Eso hay que ascender los alarmas en vuestra cabeza y hay que ver, bueno, tengo 1 por x, tengo 1 por x cuadrado, alguna sustitución tiene que ir por ahí. Entonces, bueno, no es exactamente 1 por x, pero la sustitución buena es esa. U de x igual a 1 más e elevado a 1 de x al cuadrado. ¿Por qué esa? Porque, bueno, si hago la derivada de esa expresión, me aparece el menos alguna cosa que tiene el x cuadrado en el denominador, pero también me aparece el e elevado a 1 por x al cuadrado. Y bueno, vamos a ver un poco por qué es eso. Bueno, la derivada de la constante me da igual. La puse porque aquí al final es más fácil sustituir eso que está aquí por u que escribir 1 más u. Entonces, quitar ese 1. Entonces, la derivada de la constante desaparece. Entonces, cuando derivo eso respecto a x, el 1 desaparece. La derivada de eso por la regla de la cadena es 2 veces e elevado a 1 por x multiplicado por la derivada de lo que está aquí dentro. ¿Quién es la derivada de lo que está aquí dentro? E elevado a 1 por x multiplicado por menos 1 por x cuadrado. Por eso aparece e elevado a 1 por x dos veces aquí al cuadrado y aquí el menos 2x cuadrado. Y ahora todo eso que está aquí, bueno, o sea, menos un medio de du igual a 1 por x cuadrado e elevado a 1 por x al cuadrado de x. Entonces todo eso se va a convertir en menos un medio de du. Entonces esa cosa que está aquí, con esa cosa que está aquí, con eso, lo mato y se convierte en menos un medio de du. Y entonces eso que está aquí se convierte en menos un medio de u y ahora lo que estaba aquí es simplemente u. Entonces eso se convierte en menos un medio de du, menos 1 por 2 u al cuadrado de u. Esa integral es trivial. Es 1 por 2u más c. Y bueno, que es lo mismo que 1 por 2, 1 más la e elevada a 1 por x cuadrado más c. Entonces, bueno, hemos calculado una primitiva de esa función, la integral indefinida, en el caso que para todos los para todos los reales que no son cero. ¿De qué me sirve eso? ¿De qué me sirve eso? Bueno, como quiero calcular una primitiva de esa función, si yo estuviera en cualquier otro intervalo que no fuera el menos 1, 1, tendría que ser esa. No es exactamente esa, pero va a ser una prima de esa, una pariente distante, pero de esa. Entonces, bueno, lo que tenemos al final es que si cojo esa función g de los reales menos 0 en R definida de esa forma, la derivada de esa función, aquí podría meter la c que quisiera, cojo c igual a 0, si yo cogiera esa función, lo que tenemos de lo que hicimos arriba, que la derivada de esa función vale eso, para todo x en R menos 0. Entonces, bueno, es natural pensar que la primitiva de la f, esa que queremos, tiene que ver con esa otra expresión, por lo menos fuera de 0. Y bueno, miramos qué pasa con esa, si quiero encontrar una primitiva, miramos qué pasa con el límite de esa expresión g. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esa g, de esa expresión aquí, es un medio, porque cuando x tiende a 0 por la izquierda, 1 por x va a menos infinito, entonces la exponencial va a 0, eso va a un medio, porque 1 más 0 es un medio, y aquí por otro lado me sale el límite cuando 0 va a, bueno, x va a 0 por la derecha, elevado a 1 por x va a más infinito, entonces aquí lo que está aquí va a más infinito, entonces eso va a 0. Bueno, ¿y de qué sirve eso? Porque sirve porque yo quiero construir una primitiva para mi f, entonces yo tengo que ver cómo puedo describirla fuera de
en sitios distintos para que sea continua y yo pueda, para que sea derivable y yo pueda, porque lo que quiero es encontrar una función que hago la derivada, quiero encontrar una primitiva, que es una primitiva, quiero encontrar una función definida en el intervalo menos 1, 1, que cuando hago la derivada me dé esa función. O sea, que su derivada para todo valor, para todo x distinto de 0 valga eso y para en 0 valga 0. Entonces tengo que construirla. Y por eso estoy, si quiero, y si tengo, y la única forma de construir es que fuera de 0 hay que tener esa expresión. El problema es que tengo que ver esa expresión o alguna cosa parecida. El problema es que tengo que ver cómo voy a definirla bien para que las cosas se encajen, para que sea derivable, para que sea, por lo tanto, continua. Entonces, por eso estoy evaluando su límite. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esa expresión es un medio, y cuando x tiende a 0 por la derecha es 0. O sea, esa función no es continua en 0. No hay chance de, no hay posibilidad de ser continua en 0. Entonces, tenemos que ver cómo arreglarlo. Entonces, vamos a coger esa guapa aquí. Entonces, g tilde de r en r definida de esa forma. G tilde de x igual a g de x menos un medio. Por eso aquí está el un medio que estoy incorporando para que las cosas se arreglen. Si x menor que 0, vale 0 en 0 y vale g de x si x es menor que 0. O sea, vale eso. Con esa expresión las cosas van a funcionar bien. ¿Por qué? Porque cuando calculo el límite, como aquí tengo medio, estoy quitando medio aquí, las cosas van a funcionar perfecto. Esa función es continua en 0, porque el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión por la izquierda, eso vale un medio, con menos un medio vale 0, ese ya vale 0, la función está definida en 0, entonces es continua. Vamos a ver que es derivable. Porque si es derivable ya es continuo automático, pero esto es un comentario. Entonces tenemos que, aquí tenía que haber hecho un saltito, pero después lo arreglo. Entonces, fuera de 0, la derivada de g es la derivada de g tilde es la derivada de g, porque fuera de 0 esa expresión es derivable. Aquí tengo, esa es la constante, desaparece, vale la derivada de g, y aquí también. El problema es 0. Entonces vamos a calcular, evaluar la derivada en 0 y ver que existe. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esa expresión es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esa expresión. Aquí x menos 0 es x, aquí g de x menos un medio. Eso sabemos que va a 0, que va a un medio. Entonces aquí va a 0 y aquí 0. Entonces puedo usar L'Hopital. Y si derivo arriba y abajo, me sale aquí 1 y aquí el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada de g. Pero la derivada de g, sabemos quién es. La derivada de g es esa expresión que ya hemos calculado el límite. Entonces, eso es 0. Por otro lado, si calculo el límite por la derecha, el límite de esa expresión por la derecha me sale eso. Otra vez, eso va a 0, eso va a 0. Puedo aplicar L'Hopital porque todo es derivable, todo funciona bien. Entonces, eso que está aquí abajo se convierte en 1 y ese límite yo ya sé que es 0. Por lo tanto, g tilde es derivable en toda la recta y la derivada de g tilde es la derivada es lo mismo que la derivada de g para todo x distinto de 0 y la derivada en 0 vale 0. Estamos casi. Yo sé que ese problema es muy grande, muy largo y muy complicado. Hay que leerlo unas 200 veces, hay que ver los pasos. Por eso es un problema bonito y vale muchísimo la pena verlo una vez en la vida, un problema de ese tipo, para que vosotros podáis tener en la cabeza cómo tratar esas cosas. Pero estamos casi. Entonces, bueno, he probado que g tilde es derivable en toda la recta. Pero no me interesa integrar la función f en toda la recta. Lo que me interesa es integrar en el intervalo menos 1, 1. Pero bueno, si es derivable, en particular continuo en toda la recta, es derivable en el intervalo menos 1, 1.
Y por lo tanto, lo que tenemos es que g tilde es una primitiva de f, de nuestra función f. ¿Por qué? Porque, bueno, si miramos su derivada en el intervalo fuera de 0 vale justo eso, y en 0 vale 0. Es todo lo que queríamos. He encontrado una primitiva. Entonces, antes de cerrar, antes del paso mágico final, bien, yo imagino que no, porque es muy complicado ese problema. Es un problema que hay que leerlo y todo, pero por lo menos las ideas básicas, ¿bien? Sí, es complicado. Por eso yo, si vosotros me decís que está bien, yo no lo creo. Porque el problema es largo y es muy complicado. Pues estoy explicando aquí paso a paso para que después podáis mirar el vídeo y todo. Sí, no hará falta hora. Una media hora se puede comprenderlo. Bueno, una vez que terminemos, voy a hacer un recap. Voy a recogerlo otra vez, un resumen. Pero solo para terminar. Hemos encontrado una primitiva. G tilde restricto al intervalo menos 1, 1 es una primitiva de f. Por lo tanto, la integral de f, que es esa integral, por la regla de Barrow, es lo mismo que g tilde de 1 menos g tilde de menos 1. Y ahora es cuenta. Por fin es la parte que sabemos hacer bien. Cuenta. ¿Quién es G tilde de 1? Bueno, G tilde de 1 es lo mismo que G de 1. ¿Y quién es G de 1? Bueno, aquí está la expresión de G. Es eso. Y G tilde de menos 1 es G de menos 1 menos 1 medio. Otra vez, G de menos 1 es esa expresión. Y ahora sustituir. Y aquí, bueno, hago la diferencia. G de 1 menos, entonces me sale G de 1 menos G de menos 1 más 1 medio. Y aquí he sustituido la expresión. Y ya tenemos. Es un problema complicado. Voy a volver y ahora comentar un poco rápido lo que hicimos. Pero después vosotros tenéis que estudiarlo. Yo quería integrar esa función. No está definida en 0. Tengo un intervalo que contiene 0. Si el intervalo no contuviera 0, no sería problema. Pero ese intervalo contiene 0, entonces tengo un problema. Entonces quiero integrar esa función, pero no es una función que tiene esa expresión, pero que en 0 tiene que valer otra cosa para que yo pueda pensar en integrar. Entonces, lo primero que tengo que ver es cómo puedo definir esa función de una forma que sea integrable. Lo más normal es buscar una función continua. Si encuentro una función continua que tiene esa expresión y que en 0 vale alguna otra cosa, yo sé que puedo integrar, porque funciones continuas siempre son integrables. Entonces lo que voy a hacer es evaluar ese límite. Yo veo que el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión es 0. Entonces yo defino esa función como siendo 0 en 0. Y ahora tengo una función continua, y por lo tanto yo sé que es integrable. Entonces esa es la función que yo tenía, quiero integrar esa función. Vale. Ahora mi problema es otro. Tengo que encontrar, para yo integrar, si yo quiero integrar una función continua, la regla de Barrow me dice, bueno, si encuentro una primitiva, basta hacer la diferencia de la primitiva en los extremos del intervalo. Entonces voy a buscar una primitiva de esa. ¿Cómo busco la primitiva? Bueno, primero busco una primitiva de esa expresión, una integral indefinida de esa expresión, sin preocuparme con dominio. En la recta en general, hago la integral indefinida y encuentro esa expresión. Y ahora voy a ver, bueno, si hago la derivada de eso, me sale eso, que es mi f casi excepto en 0. Tengo que ver cómo puedo definir
construir una función bien definida en cero, que yo pueda derivar en cero y que valga cero. Entonces analizo el límite de esa expresión cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha, encuentro esos valores me indican qué función tengo que construir, que es esa, y ahora analizo es fácil ver que esa función es derivable en todo el dominio excepto en cero. Hay que ver en cero qué pasa, pero fuera de cero es fácil ver que es derivable. Ahora voy a estudiar si es derivable en cero. Entonces hago ese análisis, hago las cuentas, sí, es derivable en cero, fantástico. Es derivable en cero, no solo eso, la derivada es cero. Perfecto, tengo ya la primitiva de mi f. Ahora que tengo la primitiva, ahora sí por integrar, todo lo que tengo que hacer es aplicar la regla de Barrow. Y hago cuenta. Esos son los pasos. Ahora para ver los detalles hay que estudiarlo. Entonces, bueno, hemos terminado ese tema. Ahora voy a hacer un ejercicio más del tema 6, o un apartado solo, y nos vamos. Pero bueno, antes, como habéis visto, divertido ese problema, ¿no? Sí, difícil, pero interesante. Por eso, miren, María me ha pedido. En principio, cuando María me ha pedido, me ha dicho, tengo un problema que es interesante y todo. Y yo pensé, bueno, interesante. Y yo lo hice, y yo lo he visto y pensé, bueno, no es tan interesante. No lo has comentado sobre integrales impropios, lo has dicho, vale. ¿Es eso que quiero que haga? Hazlo así, todo. Entonces pensé, sí, muy interesante. No creo que aparezca en un examen, pero uno nunca sabe. Bueno, hay que por lo menos tener una idea en la cabeza de qué hacer. Una vez que vosotros lo leáis y vais a ver que no es tan difícil. Lo difícil, porque no hay que acordar todos esos pasos, no hay que acordar. Lo que hay que saber es lo que uno está haciendo, lo que tiene que hacer. Bueno, tengo una función, quiero encontrar una primitiva. ¿Cómo hago? ¿Qué tiene que ser para que sea una primitiva? Una primitiva tiene que ser una función derivable. Vas aplicando las definiciones y vas encajando las piezas y las cosas se van montando solas. Es aplicación directa de la teoría. Pero bueno, voy a quitar eso por aquí y voy a meter el otro ejercicio. Y el otro es facilito, como os he dicho, es para calentar el tema 6. A ver, entonces es un ejercicio de calcular área que supongo que vosotros... A ver, puedo cerrar... Puedo cerrar eso. Y voy a... Tengo que arreglar una cosita aquí que ya he visto. Vale. Espera que estoy abriendo aquí, que he visto que había un errorcito, ya lo arreglo, así no, ya lo metemos perfecto. Y bueno, aquí. Bueno, ese ejercicio que vamos a hacer es el 1A de la hoja. Ah, Dios, ¿qué hice yo aquí? Es el 1A de la hoja 6 de problema. Y es fácil, es calcular un área. Nos pide eso. Calcula el área de la siguiente figura plana. Y aquí yo he elegido el apartado A, entonces solo el primero.
El recinto formado por los puntos X y del plano que verifican X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 36, Y cuadrado mayor o igual que 9X. Bueno, yo imagino que vosotros, ese tipo de problema vosotros tengan idea mejor de cómo hacer. Porque son cosas geométricas. Entonces, bueno, antes de... Bueno, nunca lo habéis visto, vale. Qué bueno, divertido. Entonces voy a quitar aquí, vamos a hacer un dibujito. Después, yo tengo dibujos en esa presentación, pero quiero hacer un dibujito en Grafmática, a ver si se me funciona. ¿Dónde está el Grafmática? Aquí está. Vale. Deja ver. Yo creo que el fondo, si lo meto en negro, sale mejor. Yo no sé. Yo creo que el fondo en negro sale mejor para ver. Bueno. Lo tengo. Está muy grande. Y distorsionado también. A ver, a ver. Bueno. Supongamos que eso sea un círculo, pero la idea es el círculo X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 36. Es todo lo que está dentro del círculo de radio 6, centrado en el origen. Entonces, ese es el círculo. En lo que aparece la expresión X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 36 es eso. Y la otra parte era Y cuadrado mayor o igual que 9X. Entonces, si escribimos Y cuadrado mayor o igual que 9X, sale lo que está a la izquierda de una parábola. Ese área blanco que está por ahí. A ver si lo veis blanco, sí. Esa región blanca. Entonces, al final, el área que queremos calcular es todo lo que está dentro del círculo y aquí, toda la parte blanca y roja aquí, que está dentro, lo que está dentro del círculo y blanco. Eso es lo que queremos calcular. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Usamos integrales. Porque las integrales, la integral definida tiene una interpretación geométrica. La integral definida es lo mismo que el área por debajo de una gráfica, de una función. Eso lo sabéis, ¿verdad? Vale, entonces es eso que vamos a usar. Entonces puedo quitar eso porque ahora no... Yo voy a meter ese dibujo otra vez. Sí, no es una función, pero lo que vamos a hacer es usar funciones, construir funciones que tengan que ver con nuestro problema. Porque, por ejemplo, sabemos que x cuadrado más y cuadrado igual a 1 no nos da una función, pero sabemos que, por ejemplo, si escribo y igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, eso sí es una función de x. Lo único que nos da es la parte de arriba del círculo. La parte de arriba del círculo, lo que está arriba del eje x de un círculo, es una función. Lo mismo la parte de abajo también es una función. Todo el círculo no es la gráfica de una función, pero su mitad de arriba o su mitad de abajo sí son. Entonces, ¿eso qué vamos a usar? Vamos a usar lo que tenemos a nuestro favor, lo que sabemos de funciones. Entonces, vamos a meter la presentación por aquí. Aquí está. Vale. Entonces, el dibujito que os hice, bueno, que el recinto formado por todo eso es lo que os he comentado por el dibujo. El recinto formado del plano que verifica x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 36 es el círculo central en el origen del radio 6, o sea, todo lo que está dentro del círculo. La región del plano, formada por los puntos S y cuadrado mayor o igual que 9x,
es aquí lo que os he enseñado del dibujo, en la parte, toda la parte blanca, todo lo que está a izquierda de la parábola x igual a 9, pero que aquí está mal. Aquí está mal. Aquí, a ver. Solo mirar el problema porque ya no sé, que lo he visto que están las cosas están distintas aquí. Vamos a ver la hoja de problemas, cuál era la ecuación al final. Y cuadrado mayor o igual que 9x. Vale. Y cuadrado mayor o igual que 9x. Y cuadrado mayor o igual que 9x. Vale. Tengo que cambiar eso, arreglar eso. Aquí. Cuadrado igual a 9x. A ver si las cuentas que yo hice también. Bueno, creo que sí. Entonces, bueno, la región que está a la izquierda de esa parábola, que no es una parábola que la cual estamos acostumbrados, es una parábola tumbada, porque, bueno, normalmente se suele escribir x como función de y como función de x, ahora estamos escribiendo x como función de y, por eso es una parábola tumbada, pero es lo que hay. Y aquí tenemos el dibujo del recinto que queremos calcular, cuya área queremos calcular, el recinto SC, que aquí está la parábola, aquí está el círculo, y bueno, todo lo que está aquí por la izquierda de la parábola es el área, es lo que está representado por esa desigualdad, y cuadrado mayor o igual que 9x. Y x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 36 es lo que está dentro del círculo, como hemos visto. Entonces lo que quiero calcular es eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a ver es que ese recinto es simétrico con respecto al eje OX, es simétrico. O sea, si yo calculo el área aquí de arriba, si yo sé calcular ese área azul arriba, para calcular todo el área, todo lo que tengo que hacer es multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque yo sé que es así, porque esa parábola es simétrica respecto al eje OX y tengo un círculo que también es simétrico. Entonces, vamos a reducir nuestro problema, que en vez de calcular todo eso, vamos a calcular solo esa parte azul de arriba, todo lo que está arriba del eje X, y multiplicar por 2. ¿No? Hasta aquí bien, porque hasta aquí hicimos dibujo y hablamos. Nos hicimos cuenta. Vale, hasta ahora fácil, ¿no? Vale, entonces, vamos a lo interesante. No voy a decir difícil, lo interesante. Entonces, vamos a un poco de cuenta. Creo que antes de cuenta hablo un poco más. Bueno, aquí os estaba comentando. El recinto es simétrico con respecto al eje OX. Luego, si le llamamos al área A, que es el área azul, voy a llamar A. Voy a llamar A esa parte, la de arriba, lo que está arriba del eje. Entonces, esa parte. Si llamo de A esa parte, si quiero calcular todo el área azul, todo lo que tengo que hacer es multiplicar por 2. Ahora, vamos a mirar ese dibujito aquí. Yo he pintado de rojo una parte. ¿Y qué he pintado yo de rojo? La parte que está pintada de roja, si miramos, es justo la integral de una función. ¿Qué función es esa? La parte roja yo puedo ver como la integral de una función. Porque es el área bajo una gráfica. ¿Y qué gráfica es? ¿Gráfica de cuál función? Algunos de vosotros me tenéis que decir. ¿Cómo puedo ver ese área rojo, el área de región rojo, como una integral?
Perfecto. El área bajo la parábola. Pero yo tengo que hacerlo al revés. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver integrales como en variable x. Entonces lo que voy a hacer es, yo tengo la expresión x igual a 9y cuadrado, pero ahora estoy trabajando solo la parte de arriba, lo que está arriba del eje x. Yo puedo escribir, en ese caso, esa función es invertible. Yo puedo escribir, por ejemplo, yo puedo escribir y como la raíz de... Espera, en vez de estar hablando, lo tengo aquí. Yo solo ver si yo lo escribí bien aquí. Y cuadrado igual a 9x. Aquí está mal, aquí tiene que ser y cuadrado igual a 9x. Después lo voy a arreglar en los dos dibujos. Pero bueno, lo que tengo que hacer es escribir como la expresión que quiere es esa, y cuadrado igual a 9x. Yo puedo sacar la raíz, porque estoy trabajando solo en los positivos, en el primer cuadrante, y saco la raíz de los dos lados, y me sale y igual a raíz de 9x, que es 3 raíz de x. Entonces esa parábola, ese trozo, esa curva que está aquí, deja poner en presentación. Ese trozo de esa curva que está por aquí, yo puedo escribirla como y igual a raíz de 3 multiplicado a y igual a 3 raíz de x. O sea, yo sé calcular ese área. ¿Cómo calculo el área rojo? De la región aquí en rojo. Es la integral de 0 hacia un número que yo no sé todavía, porque aquí yo no sé qué valor es ese de x, de esa función, que es la función 3 raíz de x. Y bueno, ¿de qué me sirve eso? Por ahora nada. Pero, vamos a ver, si miro la región azul junto con la roja, todo eso también es el área bajo una gráfica. Es el área bajo la gráfica del círculo, pero no del círculo, de la función y igual a raíz de 36 menos x cuadrado. Si miramos, porque aquí tengo esa recta, el área bajo esa gráfica de menos 6, aquí empieza en menos 6, hacia ese x, ese punto aquí que yo no sé todavía, vamos a ver quién es. Si hago esa integral es ese el valor de ese área. Entonces, podemos convertir el problema como en un problema de integrales. Entonces, bueno, yo voy a llamar de R la región roja, porque es roja. Y para calcular esa saya, lo que necesitamos saber es el punto donde las curvas se cortan, porque yo necesito saber el valor de ese x que está aquí, de dónde hasta dónde tengo que integrar. Bueno, donde las curvas se cortan. Si lo que voy a hacer es resolver esa ecuación. Si quiero saber dónde las curvas x cuadrado más y cuadrado igual a 36 y y cuadrado igual a 9x se cortan, lo que voy a hacer es sustituir 9x aquí en y cuadrado. Se me sale x cuadrado más 9x menos 36 igual a 0. Es lo mismo que eso. Una solución es menos 12. Menos 12 no me sirve de nada porque el círculo, todo que está en el círculo está entre menos 6 y 6. Entonces todo lo que me sirve es x igual a 3. Por lo tanto, esas curvas se cortan cuando x igual a 3. En el punto, más precisamente en el punto 3 raíz de 3. Todo lo que tengo que hacer para calcular el 3 raíz de 3 meter aquí. Pero bueno, lo que me importa es que x se cortan cuando x igual a 3. Con eso por integrar. O sea, el área azul, ese área azul más el área rojo, que es todo eso, es el área que está por debajo del círculo, es la integral de menos 6, porque empiezo en 6, hacia 3 de esa función, raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado de x. Y aquí yo no me he preocupado mucho, bueno, cómo integrar, hay una fórmula otra vez, mira la página 327, allí hay un montón, una tabla de integrales. Esa es la fórmula de la integral de expresiones de ese tipo, de la primitiva de expresiones de ese tipo. Entonces aquí estoy usando la regla de Barrow. Voy a meter menos 6 y 3. Bueno, si meto 3 aquí me sale 3 medio. 36 menos 9, 27, la raíz cuadrada de 27.
y aquí me sale DC8 el arco seno de un medio. Pi por 6. O sea, aquí tengo DC8 veces pi por 6, que sale 3pi. Y a ver si aquí está bien. Aquí sería 3 medios, sí. 3 medios, y aquí sería, sí, 3, la raíz de 27 sería 3 raíz de 3, por eso 9 medios. Y por otro lado, si meto menos 6, el arco seno de menos 1. Arco seno de menos 1 es pi por 2, multiplicado por DC8. Bueno, es menos pi por 2, perdón, menos pi por 2 multiplicado por DC8. Me sale menos 9. Y aquí si meto el menos 6, aquí me sale 0, porque sale 36 menos 6, sale 0, eso desaparece. Entonces me sale eso. Entonces, todo ese área, el azul más el rojo, el área de toda esa región, que es lo que está abajo del círculo entre menos 6 y 3, vale eso. Y ahora el otro área rojo, que es facilito de calcular, la integral de 0 a 3, de 3 raíz de x, una primitiva de esa expresión es 2x elevado a 3 medios, calculo la regla de Barro de 0 a 3, vale 6 raíz de 3. Y ahora hago la diferencia, porque A igual a, como A más R vale eso, yo sé que A tiene que ser eso menos R, que vale eso. Por lo tanto, yo he calculado el área azul y el área final que queríamos calcular, que todo eso lo multiplico por 2. Y ya está. El problema aquí es interpretar las cosas como gráfica de funciones, pero es un problema divertido. Yo tengo que solo arreglar aquí que está en la gráfica, que aquí está mal, que aquí es y cuadrado igual a 9x. En un rato arreglo el dibujito y ya lo meto ahí otra vez. Bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, qué bueno que lo veis bien. Eso es el primero ejercicio de la hoja. Entonces, ya podéis jugar con otros y ver cosas como integrales. Al final, esa es la idea ahora de lo que está haciendo con integrales en cálculo 1. Pero voy a